és la professora titular de Dret Constitucional a la Universitat d'Alacant, Mar Esquembre. És cofundadora de la xarxa feminista de Dret Constitucional i directora del Seminari Universitari sobre els Drets de les Dones. És articulista, com ha dit Encarna, en el diari Informació d'Alacant, amb una secció especialitzada en temàtica d'igualtat de dones i d'homes. Avui la premiem pel seu compromís públic en defensa de les polítiques d'igualtat, en contra de la violència de gènere i a favor de la reivindicació dels drets de les dones. El premi és lliurat per Elena Martínez, que és professora de Dret Processal i directora del Màster Oficial en Dret de Violència de Gènere de la Universitat de València. Un màster únic en dret que ofereix una formació multidisciplinària per dotar de les competències i habilitats pràctiques investigadores dels professionals i les professionals en prevenció i erradicació de la violència contra la dona. Elena ens aproxima ja al premi i a la premiada. Com vulguis, Elena. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, pues mostrar mi satisfacción por estar en un momento y compartir un acto tan sentido y tan comprometido como este, y darle las gracias a la persona que me ha dado la oportunidad de poder disfrutar un momento así como es la profesora Julia Sevilla. Y en segundo lugar, confesar que cuando me pidió que presentara y diera el premio a la profesora Mar Esquembre, pues al principio me sentí un poco sobrecogida porque yo no la conozco personalmente, pero la realidad es que la he leído tantas veces que dije, solo de coger su documentación para hacer un perfil, trazar un perfil de cómo es esta mujer y esta profesora. Voy a arriesgar. La verdad es que en la universidad hay dos tipos de profesoras y de profesores, y las personas que hay aquí en la universidad seguro que me dan la razón. Y hay un conjunto de profesoras a las que creo que pertenece la profesora Mar Esquembre, que son personas que hacen causa con su trabajo. Me explico. La profesora Mar Esquembre podría haber seleccionado temas de investigación y desarrollo de su carrera profesional que le hubiesen dado muchísimo rédito económico, prurito profesional, fama, estaba a su alcance. Pero sin embargo, su trayectoria profesional, todo lo que he podido leer de ella durante estos años, rezuma un compromiso social sobre las personas vulnerables, sobre los inmigrantes y sobre todo estudia el principio de igualdad y lo explica de una manera tremendamente didáctica y descarnada incluso en relación con la situación de la mujer. Esto significa, desde mi parecer, que ella ha puesto todo su conocimiento, todo su esfuerzo, toda su capacidad de actuación sobre la sociedad y muy especialmente sobre los alumnos y las alumnas de la universidad para transmitir cómo debe ser un modelo de sociedad mejor, un modelo de sociedad más igualitario y menos machista. Y esto, además, lo hace bien. Es decir, es una persona que se nota que tiene cosas que decir y lo dice, algo que no siempre ocurre en la universidad, les puedo asegurar a todos ustedes, desafortunadamente. Y para las personas que no pertenecen a este mundo, sí que debo decir que cuando las profesoras y los profesores de la universidad cada cierto tiempo nos evalúan en la carrera para poder promocionarnos, seguro que todas comparten, porque en algún momento habrán recibido evaluaciones un tanto despectivas y negativas por el hecho de estudiar temas de género, diciendo que, hablo por mí, me dedico a temas más científicos, más jurídicos y más de mi área científica, sin saber que si uno estudia la tutela judicial contra la violencia de género, pues está haciendo lo que debe hacer. En ese sentido, yo creo que la profesora Esquembre responde a ese perfil que está de persona que está enamorada de su trabajo y que cree que tiene una función pública y devuelve a la sociedad lo que la sociedad le está dando, y eso lo hace a través de lo que ella sabe hacer, que son sus estudios.
Junto a este perfil universitario, también me gustaría resaltar su compromiso social a la hora de divulgar lo que sería la igualdad y la violencia de género. Yo no sé si ella es consciente de la importancia, incluso mayor que la primera, de esta segunda faceta suya. Y lo digo por la razón de que, como todas y todos sabemos, todos los domingos ella escribe su columna dominical, es hora de levantarse, tiene su blog, y en este momento, en mi opinión, es importantísimo esta labor pedagógica y divulgativa. Desde el año 2004, como todos sabemos, se aprobó afortunadamente la Ley de Violencia de Género, y desde entonces mucho el esfuerzo que se ha realizado, mucho lo conseguido, muchísimo, se colocó en un plano público y se visibilizó, que es lo que ella hace luego día a día, se visibilizó este problema, a pesar de que en los últimos años se ha ido minando, y esto está generando un escepticismo entre la ciudadanía, una falta de comprensión, un desprecio hacia la ley, una tergiversación, y bueno, hay un programa preconcebido para, como todas sabemos, para dejar sin medios determinadas instituciones básicas. Se regulan cosas absurdas que ponen de manifiesto un desconocimiento de lo que es la violencia de género y lo que es la desigualdad. Y bueno, en ese sentido yo creo que en este momento más que nunca es necesario hacer pedagogía y explicar bien y de esa manera tan clara y tan descarnada como es la realidad que expresas, la violencia de género y la desigualdad, explicarlo en este momento a la ciudadanía para que se den cuenta que hay que seguir andando y como tú muy bien dices, es hora de levantarse. Bien, y por último, sí que quisiera aludir a su tercera faceta, que creo que es el motor que le mueve las otras dos, que es su faceta de mujer feminista. Su compromiso que nos recuerda domingo tras domingo, escrito por escrito, que el machismo es desigualdad y el feminismo es hablar de igualdad, y que efectivamente son muchos los detractores, pero cuando esta idea nos mine hay que pensar, es hora de levantarse y caminar, y eso creo que hace todo eso merecedora de este premio, y para mí ha sido un placer poderte conocer en persona y poderte hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Estoy muy emocionada, la verdad, porque para no conocernos, Elena, nos conocemos bastante. Es verdad que nos hemos puesto cara ahora, es verdad que no nos conocemos, a pesar de que, bueno, la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia es casi mi segunda casa. Están aquí mis amigas de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, empezando por Julia Sevilla, Noa Reyes, Marga Soler, seguro que más gente que hay por ahí, que son amigas, cómplices y bueno, son eso que te hace falta para no sentirte sola ante una gran empresa, ¿no? Un gran compromiso, un compromiso que a veces se nos cae encima, y necesitamos este tipo de actos para saber cuánta gente estamos comprometidas, ¿no? Eso nos da energías para continuar. Bueno, yo llevo escrito que si me pongo a hablar tengo incontinencia verbal y puedo pasar toda la noche. Yo pertenezco a una generación de mujeres que nacieron en los años finales de la dictadura, pero crecimos con la democracia. No tuve, por tanto, que reivindicar ni la igualdad ni todo el resto de derechos por los que tantas mujeres lucharon, por los que tantas de las que estáis aquí habéis luchado. Pasaron para mí desapercibidas las voces feministas reclamando primero reformas legales que afectaban a las mujeres y luego reclamaban también su inclusión como ciudadanas de pleno derecho en la Constitución. También me fueron ajenas las reivindicaciones de la regulación del divorcio y la despenalización del aborto. Todo eso que hicisteis
muchas, junto con muchas otras, las mujeres de Dones Progresistes, ¿no? Bueno, supuestamente entonces educada para la igualdad y además convencida de su vigencia, yo estaba convencida de que la igualdad ya existía, pues me resistía mucho a creer que en los albores del siglo XXI persistieran desigualdades entre mujeres y hombres. La sola mención de las cuotas electorales, solamente eso, provocaba en mí una autoafirmación. No soy mujer florero. ¿Te acuerdas, Julia? Y eso de ser feminista, qué cosa más antigua y más desfasada. Eso era algo perteneciente al pasado, ¿no? Algo como del siglo pasado, perteneciente a otras generaciones que nada tenían que ver con la mía ya, y que ya formaba parte de una historia que a mí se me antojaba lejana, desde luego perteneciente a una época que no era la mía, y desconocida. Yo no sabía que se había hecho. Y no lo sabía porque nadie me lo había enseñado. Mi destino, como el de mis amigas, ¿no?, y el de mis amigos también, era culminar los estudios que me preparasen para mi inevitable inserción en el mercado laboral, vamos, para ganarse la vida. Si algo he tenido claro desde muy pequeña, he tenido claras muchas otras cosas, pero es que, como me decía mi madre, para ser independiente has de ganarte tú las habichuelas, ¿no? Hay que tener una independencia económica. Bueno, pues con ese objetivo y por este orden terminé la carrera de Derecho. Hice el doctorado. Me casé con mi novio y compañero de la facultad, todavía anda por ahí. Culminé mi tesis, tuve a nuestro hijo y finalmente consolidé mi puesto de profesora de Derecho Constitucional en la universidad. Parecía que mis propósitos de futuro se habían cumplido y con ellos mis aspiraciones. Pero cada vez con más esfuerzos y con más sacrificios. Y cada vez más, y a cada peldaño más. Y cada vez con alguna nueva decepción, y con otra, y con algún golpe inesperado que no sabía de dónde venía. No entendía ni podía nombrar la sensación de vacío, de incomprensión, de soledad, de desasosiego, de ansiedad, de cabreo incluso, que a veces me embargaba. No sabía cómo expresarlo. Y es que había algo que no era como me habían contado. En realidad es que no me habían contado nada. Y llegó a mis manos, así también por casualidad, una autobiografía de una tal Betty Friedan. Y descubrí lo que ella llamó el problema sin nombre. Eso de la mística, de la feminidad, el problema sin nombre. Pero también me hizo descubrir la solución, el feminismo. Bueno, mi conciencia feminista despertó tarde, pero afortunadamente lo hizo. Y entonces es cuando decidí ir a la búsqueda de las mujeres pasadas a través de nuestra historia, esa que no se cuenta, y también de las mujeres presentes, las que estaban ahí fuera y a las que estaba unida por hilos transparentes, tan transparentes, unas redes tan transparentes que me habían resultado invisibles, me habían resultado desconocidas, y a todo lo desconocido se le teme por lo general y produce rechazo, pero ya había cogido el hilo de esas redes. Yo tenía, como llegué tarde, tenía que recuperar todo ese tiempo perdido, y creo que quizá por eso fue un vuelco, ¿no? Bueno, me corría demasiada prisa. ¿Qué puedo hacer yo para que cambie la visión de ese mal nombre que tiene el feminismo? Ya, si el feminismo no es nada de esto que yo pensaba que era. Estaba engañada. Al contrario, el feminismo es la solución. Yo no quiero, a mí me hubiese gustado que esto me lo hubiesen contado en clase. A mí me hubiese gustado que cuando nos hablan en primero de Derecho de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Declaración Francesa, me hubiesen contado que hubieron mujeres que lucharon ahí y que estaba Olympe de Gouges con su Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Nadie me contó esto. Lo tuve que descubrir yo, y ya muy tarde. Bueno, yo eso tengo que ponerle remedio.
¿Cómo lo hago? Lo hago en mi profesión, desde luego, como docente, pero lo hago también en la investigación. En mi profesión como docente, creando redes de docencia, incorporando siempre eso que denominamos enfoque de género y es enfoque feminista a todos los contenidos que impartimos, que no son pocos. En la investigación, también a través de la creación de redes. En 2004, justo cuando yo comienzo a escribirlos, un poquito antes de comenzar a escribir en la información, creamos la Red Feminista de Derecho Constitucional, que nuestra presidenta es Julia Sevilla, la profesora Julia Sevilla. Bueno, esa red ha sido una experiencia que está siendo, porque obviamente crecemos como la espuma, que os voy a decir, ya se conoce a la Red Feminista de Derecho Constitucional en el ámbito académico y eso es un logro. Hemos trabajado mucho y seguimos trabajando mucho, pero formamos esas redes, ¿no? Vamos ampliándolas. ¿Pero qué más podía hacer? Yo, ya digo, es que tengo la sensación de tener que recuperar siempre todo ese tiempo que yo estuve perdida y no quiero que las demás lo pierdan. Bueno, pues en la posibilidad de influencia que se da a través de, bueno, pues un altavoz como es un periódico, ¿no? Y como es un periódico de ámbito provincial que llega allí donde la academia no llega, que los domingos además es cuando por lo general, ¿no?, nos relajamos y tenemos tiempo de leer la prensa mientras desayunamos. Bueno, pues eso es lo que quise hacer en el Información cuando me propusieron escribir, precisamente al mismo tiempo que nacía la ley de medidas integrales contra la violencia de género. Yo puse una condición: yo voy a escribir siempre sobre el feminismo. O sea, yo no voy a tratar otro tema, no quiero tratar temas generales. Yo quiero una ventanita pequeña, y pequeña es, doy fe, son 450 palabras con el título, a veces al año hasta 5 de gratis, ¿no? Pero tengo esa ventanita todos los domingos. O sea, lo importante, una de las estrategias que tenemos para el feminismo es no cansarnos nunca de decir lo obvio, para no tener que nacer de cero, como me pasó a mí en cada generación. Porque el camino ya está hecho, hay mucho camino recorrido. Solamente tenemos que continuar recorriéndolo. Pero para eso, desde luego, necesitamos tener esa conciencia feminista. Eso es lo que nos permite pactar, lo que nos permite pactar para caminar juntas y juntos hacia el mismo objetivo. Eso es lo que nos permite no retroceder. Dicen, ha hecho de la igualdad, decían en la Universidad de los Progresistas, en el motivo de la entrega del premio, decía, ha hecho de la igualdad un estilo de vida. Me gustó mucho porque, sí, es verdad, el compromiso lo llevo hasta, bueno, pues hasta el final y en todas mis manifestaciones profesionales, sociales, familiares e individuales, porque yo me creo aquello que ya dijo Simone de Beauvoir, que el feminismo es una forma de vivir colectivamente, de vivir individualmente, pero de luchar colectivamente. Eso es lo que quiero procurar, que esta lucha sea cada vez más colectiva. Me vais a permitir que yo también, bueno, que me siento muy honrada de recibir este premio. Gracias, dones progresistas. Yo se lo brinde ya no a las pasadas, sino sobre todo a esas mujeres del futuro que tenemos, para que, bueno, pues consigan vivir mucho mejor, pero además consigan tener esa conciencia para hacer de este el mundo que nos merecemos. Muchísimas gracias.